La historia desconocida de Dios desde el comienzo hasta ahora, capítulo 11. El verdadero significado de la historia. Como Adán fue creado por Dios antes que la mujer, recayó sobre sus hombros la decisión por ella. Eva, en otras palabras, el haber pecado en contra de la voluntad de Dios. Este fue el motivo por el cual no lo escogió para que le representara la ofrenda, sino a sus descendientes, indicándoles para que lo que hicieran por separado y no como una sola ofrenda, representando la unidad familiar. Tenemos que preguntarnos cuál fue la razón por la que Dios lo hizo. Después de Adán caer en desgracia, perdió con ello el vínculo que le unía a su Creador, el sentido de exclusividad, pasando, en cambio, tanto él como Eva a estar bajo las órdenes directas de Lucifer. Visto de eso, Dios no podía continuar con la relación que había tenido previamente con ellos. Aunque Adán fue su primogénito, su desleal comportamiento terminó hiriendo a Dios profundamente y su corazón dejó de considerarle como su verdadero hijo. Pero en cambio les dio dos herederos, dos hijos, para que representen a ambos padres, buscando con ello separar al bien del mal. Después de haberlo hecho, entonces sí pudo Dios relacionarse con sus hijos, como entidades distintas, y siendo Dios el Padre de la creación, Lucifer no pudo objetar su decisión porque Dios está facultado para darle descendencia a quien Él quiera. En cuanto a quien representa el bien y a quien encarna el mal, siendo Caín y Abel hijos de Adán y Eva como eran, ambos nacieron bajo la influencia de Lucifer, por la naturaleza pecadora de sus progenitores, y como era lógico que Lucifer llevara la delantera en cuanto a ser el primero en cuanto a escoger, por tanto escogió a Caín. Dios terminó escogiendo a su hermano Abel, y fue por esto que aceptó el ofrecimiento del segundo, puesto que el primero pertenecía a Lucifer, y a partir de ese acontecimiento siempre ha sido el segundo hijo, el escogido por Dios, para que represente su voluntad ante la humanidad, recibiendo su bendición. Destacamos que para poder cumplir con la misión salvadora después de la caída en pecado de Eva, el escogido por Dios ha tenido que contar con el apoyo de la madre, en orden de resarcir el pecado original. El segundo escogido por Dios gobernará al primero, rompiendo con la tradición del primogénito, aunque luego de un tiempo Dios volverá a restituir el principio del primogénito como cabeza familiar o clan. Tan pronto como Adán y Eva vieron que Dios escogió la ofrenda de Abel rechazando la de Caín, ellos debieron de comprender que con esto Dios les está ofreciendo una segunda oportunidad y debieron de poner empeño en convencer a Caín para que aceptara la decisión de Dios, pero al no hacerlo, víctima de la ira, mató a su hermano Abel. El excremable comportamiento de Caín tiene mucha similitud con la actitud adoptada por Lucifer en el jardín del Edén. De Caín, haber reconocido la grandeza de Dios hubiese superado su rabia y su orgullo herido, reconociendo que la selección de su joven hermano era correcta, regocijándose con ello con la gracia divina a través del liderazgo de su pequeño hermano. Eso fue lo que Dios esperaba que sucediera, que Caín terminara reconociendo la grandeza divina manifestada a través de la selección de Abel, comprendiendo que con esto Dios también le estaba mostrando cuánto le amaba a él también. De haber sido así, el Mesías hubiese surgido a partir de ese acontecimiento dentro de la familia directa de Adán y no repitiendo la rebeldía envidiosa mostrada por Lucifer cuando instigó a la mujer a desobedecer el mandato divino. Vemos que a partir de este acontecimiento, el primer intento divino por enviar al Mesías fracasó y el pecado de Caín dejó de ser algo individual para pasar a ser una marca familiar y hereditaria, dificultando aún más el plan de salvación ideado por Dios. Como dijimos previamente, cuando Adán se convirtió en un individuo con naturaleza humana, con las cualidades del bien y el mal presentes por igual en su corazón, Dios buscó sortear eso concediéndole dos hijos, para que uno representara el bien y otro el mal. Si nos detenemos a analizar las historias que encontramos en la Biblia, podemos ver miles de ejemplos
en donde la esencia de dicha leyenda se ve también perfectamente ilustrada. Por ejemplo, cuando el patriarca Abraham olvidó cortar la ofrenda en 2 partes iguales, pasando Lucifer a apoderarse de la misma, y fue por esta razón que el pueblo judío tuvo que pagar 400 años de penurias y sufrimientos como esclavos del faraón de Egipto. La división simbólica de una entidad persiste hasta hoy día a nivel mundial, como puede verse ejemplificado en la península de Corea, un país dividido entre el norte ateo y el sur cristiano, enfrentados cara a cara, lo que en cualquier momento puede desencadenar un Armagedón. Pero cuando Corea logre su unificación, se alcanzará la paz mundial. Existe en esta leyenda una gran enseñanza de la que la humanidad puede aprender muchísimo. Primero, vemos el plan de división existente y una vez se unifiquen alcancen la salvación redentora como una sola entidad, ya que la salvación ofrece a los caídos la oportunidad de formar parte de una sola familia. El Mesías pudo haber surgido dentro del clan familiar de Adán y Eva, siguiendo el linaje de Noé, pero carecían de las bases fundamentales para recibirlo. Finalmente tuvo que ser Jacob, conocido más tarde como Israel, quien logró recibir la bendición para hacerlo. Pero para ese tiempo ya Satanás contaba con reinos y naciones bajo su influencia. Por tanto, no fue posible que el Mesías surgiera dentro de la familia de Jacob en su tiempo, teniendo que esperar hasta la unificación de las 12 tribus de Israel, creando un reino sólido y fuerte, lo suficientemente poderoso, porque si el Mesías, ya que sí, venía cuando aún no estaba unificado, entonces el mundo bajo influencia de Lucifer lo hubiera matado, como por ejemplo sucedió cuando Herodes mandó a asesinar a todos los niños varones nacidos bajo su reinado. El propósito del advenimiento del Mesías fue restablecer y edificar el reino de Dios, y tenía que hacerlo durante su vida, y para que esto sucediera tuvo antes que contar con la bendición divina, que para entonces le allanó el camino para que pudiera ver completada su misión. Fue por esto que Dios mantuvo el trono del pueblo judío vacante, de manera que cuando el Mesías viniera lo reclamase. Y como el pueblo judío estuvo bajo la influencia cultural de los griegos, en donde el concepto de elección de líder de acuerdo a la voluntad de la mayoría, escogiéndolos estos para que les gobernara. Y como todos conocemos, Jesús no fue coronado rey del pueblo judío, siendo condenado a morir crucificado en un madero, pero su compasión lo llevó a ofrecerse en sacrificio para obtener el perdón y la salvación de todos los pecadores, porque la promesa de salvación no es solo para los buenos, justos, fuertes y sabios, sino para todas las personas que deseen ser salvadas. Dios es nuestro Padre Celestial, no nuestro juez, y si las personas practicaran la verdadera enseñanza, el verdadero amor, alcanzarán la salvación. Otra enseñanza que podemos sacar de las múltiples historias presentes en la Biblia es que existe un orden divino dentro de las cosas. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene que seguir los dictados de la mente, porque la mente es el líder, su guía, y el cuerpo está llamado a obedecerla. Esta analogía puede aplicarse a la función llamada a desempeñar por el líder y cual los seguidores habrán de seguir incondicional, como la esposa está llamada a seguir con fidelidad al esposo como la cabeza del hogar y guía de la familia, siendo éste respetado por los hijos. La figura del líder ha de ser ejemplar y amorosa, de forma que los gobernados sientan que el líder, les lleva en el corazón, cuidando de su bienestar.